Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más a Los Detalles de tu Vida. Mi nombre es May. Si es la primera vez que nos escuchas o nos ves, te doy la bienvenida. Gracias. Si alguna amiga te mandó un episodio, gracias por continuar escuchándonos, viéndonos. Si has estado caminando con nosotras por los últimos 2 años, qué bendición. Muchas gracias por pertenecer a esta comunidad. Y bueno, en esta temporada de Consejería Sin Filtros estuvimos respondiendo preguntas que nos enviaban y preguntas que aún las invitadas que teníamos aquí, ellas mismas hacían. Y el día de hoy tengo un invitado súper especial que es mi esposo, el pastor Jaciel. Él siempre trabaja detrás de cámaras, es nuestro productor, ingeniero de sonido, de luces, de todo, y estoy bien agradecida contigo por todo el trabajo que haces. Pero por la pregunta que nos llegó, pensé que sería muy bueno tener la perspectiva varonil. Uh-huh. Una pregunta muy buena. Sí. Y bueno, pues entremos de lleno, así es que espero que nos acompañes y te quedes con nosotras. A pesar de que a lo mejor esta pregunta no te ataña, por favor escúchalo porque a lo mejor puedes ayudar a una amiga, a una conocida, a una compañera de trabajo. La pregunta dice así: soy una mamá criando sola a mi hijo varón porque su padre biológico no está presente. ¿Cómo puedo educarlo de una manera que honre a Dios? ¿Cuáles son las cosas más importantes a las que debo prestar atención? Uh-huh. Pues sí, difícil para una mamá, a lo mejor teniendo un varón. Dios nos bendijo con una mujercita, ahora ya mujer, ¿verdad? Y es diferente, muy diferente, ¿verdad? Nosotros en la familia somos 3 varones. Primero fuimos 3 varones por los primeros 10 años de nosotros haber nacido, haber crecido, y luego salió la siguiente mujer. Entonces, pues yo recuerdo con mis hermanos, es muy diferente el trato, el reto, ¿verdad? Para mis papás, ser hombres que con mujeres, ¿no? Entonces, pues sí, difícil que una mujer, a lo mejor, cualquiera que sea la situación por la cual no tenga al papá, el papá no esté presente, puede ser un reto. Uh-huh. Sin embargo, creemos que Dios nos da de su gracia, ¿no? Entonces, el hecho de que puedas estar en esa situación sola, no, físicamente, ¿verdad? Uh-huh. Necesariamente no estás sola si te tomas de la gracia de Dios, claro. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, pues animarlas primeramente, porque Dios no diseñó la crianza para que dependiera exclusivamente de que fuéramos perfectos. O sea, Dios nunca nos llamó a ser papás perfectos. Y a lo mejor alguna mamá que está criando sola a su hijo puede sentirse como que él tiene que hacerlo todo bien o... Sí, o que siempre está, que nunca llega a la altura, ¿no? Porque siempre tiene la falta del papá. O sea, a lo mejor puede haber una necesidad muy, muy difícil ahí en su corazón que diga, es que nunca voy a lograr educar a mi hijo lo que debiera de ser porque no está el papá. Y pues animarlas, ¿no? Animarlas de que aunque no hay, aunque no está el papá físicamente ahí y el desafío es grande, ¿verdad? Dios, nuestro Padre Celestial, es perfecto. Así y Él es el que sostiene, Él es el que suple todas nuestras necesidades, aún incluso no hay una palabra en español que diga parenting. ¿Parentela? No, ¿verdad? No, parenting es ser papá o ser mamá. Lo tradujimos al español como educar o ser criar. Padres. Uh-huh. O criar, pero me gusta la palabra parenting porque es como... La acción de ser papá, uh-huh. La acción de ser mamá. Uh-huh. Y nuestro Dios, ¿verdad? Suple aún en esa área, en el área de ser papá o de ser mamá en esta casa sola, ¿verdad? Sí, fíjate que ahorita que dices Dios suple, pues recuerdo el Salmo 68 que dice que Él es padre de los huérfanos. Uh-huh. Y aunque a lo mejor su padre biológico no está
muerto, de alguna manera hay un sentido de orfandad porque no está presente. Así es. El Dios es padre del huérfano, es esposo de la viuda, Él es el que sustenta. Y luego me parece que un versículo después o 2 versículos después dice, y Él pone a la gente sola en familias. Entonces, qué lindo ver que a Dios le interesa aún las dinámicas, ¿verdad? Así es. Familiares, las dinámicas de relaciones, no está fuera de su órbita, ¿no? De lo que Él tiene planeado para nosotros. ¿Qué te parece si le damos algunas formas prácticas a esta mamá Ujú. de cómo, porque dice ella en su pregunta, hay algunas cosas importantes en las que debo prestar atención? Pues yo diría que la primera es ayuda a tu hijo a conocer a Dios como su Ujú. padre perfecto. O sea, si te enfocas en el que no tiene una relación con su padre biológico, pues vas a perder la oportunidad de enfocarte en el hecho de que sí tiene un Padre Celestial que es perfecto, Así es. pero tu hijo va a tener que conocerlo, ¿verdad? Ujú. No es tan importante que no demos por hecho que porque nuestros hijos crecen con una mamá cristiana, por ejemplo, que ya van a ser cristianos o que ya van a Ujú. conocer a Dios por ósmosis, ¿verdad? Ujú. Porque lo llevo a la iglesia. Ajá, Ujú. exacto. Lo hemos platicado varias veces, Ujú. ¿verdad? Es uno de los errores más comunes que cometemos. Entonces, creo que tienes la oportunidad como mamá de llevarlo, de guiarlo, en lugar de intentar de ser mamá y papá al mismo tiempo, mejor ayúdalo a conocer al papá que nunca falla. Así es. Porque la temática es yo soy mamá y papá siempre juntos, ¿no? Ujú. No trates de cumplir 2 roles, sino apóyate en el rol de ser una mamá que le ayude a tu hijo a conocer la fidelidad de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios, que cuando surjan heridas relacionadas con la falta de un papá biológico, que continuamente él pueda conocer el carácter de Dios, Ujú. pueda conocer que Dios sí está presente, que Dios es fiel, que a Dios le interesa una relación con Él, que Dios le ama, Ujú. que vivimos en un mundo caído y cosas malas pasan, pero que Dios es fiel y Él no falla. Creo que ese enfoque te va a ayudar mucho a no estar pensando en lo que no La hay, falta. en la Ujú. falta, y ahora sí que también te va a animar en tu propio corazón, ¿no? Ujú. Mateo 6:9, ¿verdad? El Padre Nuestro. Mm, O sea, el hecho de poder reafirmar cuando, sobre todo cuando hay esa dificultad que a lo mejor el niño experimente, de que ujú, no tengo a mi papá, porque va probablemente a ver a sus amiguitos, ujú, va a ver a otras familias, ¿verdad? Y dice, bueno, ellos sí tienen, yo no tengo, ¿no? Entonces, eh, poder redirigir y reafirmar en medio de la oración, guiarlo a orar, ¿verdad? Dios es ujú. tu Padre. Otro, el Salmo 27:10, Romanos 8:15, donde habla acerca de cómo Dios es nuestro Padre. O sea, eso es una forma práctica para que él pueda reconocer a Dios y conocerlo a él de manera personal como el papá que no le va a fallar. Mm. Ujú. Romanos 8:15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ujú. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Ujú. Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Ujú. Abba es un término arameo que significa padre y sabemos que es un término de Cariño. cariño, Ujú. papito, papi, ¿verdad? Ujú. Papá. Entonces, eso es una verdad, inclusive para los que tenemos padres biológicos y Así tenemos es. relación con ellos, ¿verdad? O sea, que nuestra identidad esté anclada en nuestro Padre. Entonces, dedícate a presentarle el Evangelio y enseñarle que pueda conocer a su Padre Dios como un Padre perfecto. Así es. Número 2, enfócate en formar su carácter más que simplemente controlar su conducta. Como tú decías, criar hijos varones, yo no sé qué es eso, pero pues mi suegra sí lo sabía y tú lo viviste con tus hermanos, Ujú. ¿verdad? Es diferente que criar niñas. Sí. Y en realidad para niños y para niñas es más valioso que nos enfoquemos en el desarrollo de carácter que nada más en los Así comportamientos. es. Cuesta más trabajo. Sí. Sí, cuesta más trabajo y muchas veces estamos enfocados en lo que podemos a lo mejor medir en cuanto a logros de los hijos, ¿no?
y nos esforzamos mucho para que saquen buenas calificaciones, para que vaya bien en la escuela, para que... y decimos, bueno, eso es que es su responsabilidad, sí, pero a veces no nos enfocamos en cosas un poquito más importantes como los modales, como la obediencia, ¿verdad? Como una cosa que mi mamá, por ejemplo, nos enseñó mucho es a no mentir. No mentir, o sea, y era constante, ¿no? Bueno, tú me conoces, o sea, yo soy muy mal mentiroso. O sea, no puedo mentir porque me siento mal, o sea, no sé cómo hacerlo, no, las veces que lo he intentado me ha salido mal, o sea, y ese tipo de cosas, ese tipo de carácter, ¿verdad? O sea, que no sean tramposos, que sean respetuosos, que sean Con con integridad. integridad, que sean honrosos, o sea, a veces esas cosas no las evaluamos, son más difíciles de evaluar y por eso a veces no las queremos como tomar muy ¿En en serio? serio, o las tomamos muy en serio, pero no sabemos cómo inculcarlas. Mm, O sea, nos enfocamos más a que le vaya bien en la escuela, que esté bien en los deportes, ujú, que coma bien. O sea, hacemos las cosas prácticas, pero ujú. no el carácter. Y el carácter finalmente es lo que lo va A a sostener. formar y a sostener, Ujú, ¿verdad? Podrá ser un excelente ingeniero, pero si es tramposo, mm, mentiroso, ladrón, mm. entonces, o sea, pierde todo el sentido, ¿no? Los logros que puede hacer. Puede ser un excelente doctor, ¿verdad? Pero si es mujeriego, si es adúltero, si es irrespetuoso, entonces Sí, no vale la pena. O sea, sí. todo el esfuerzo educativo que a veces nos enfocamos, no más que al carácter. Entonces, enfocarte al carácter es bien importante, ¿no? ¿Y cómo podemos descubrir eso? ¿Verdad? Pues haciendo preguntas, Mm, ¿verdad? O sea, ¿qué está deseando? ¿Qué estás deseando? Cuando dices una mentira, ¿qué es lo que estás tratando de lograr? ujú. ¿Verdad? O sea, ¿qué quieres obtener? Porque en muchos de los podcasts que has dicho, que has hablado acerca del corazón, ¿verdad? O sea, Sí, todo nace de los deseos de nuestro corazón. sí. Y si los deseos del corazón están en aventajar, en lograr cosas que le satisfagan al niño, pero que en realidad no honran a Dios, A ¿verdad? veces es por miedo. También yo he visto que a veces yo al contrario de ti, yo sí era muy mentirosa. Dios te utilizó a ti en mi vida para aprender a ser veraz y honesta. Y gloria a Cristo que creo que ahora lo soy. Lo soy tanto más que ya no encajo muy bien con mis familiares porque todos tenemos esa característica Con de, algunos, con de algunos. no ser muy veraces. Pero yo, o sea, cuando el Señor empezó a sanarme y empecé a arrepentirme de ser tan mentirosa, yo decía, bueno, ¿qué era lo que deseaba? O sea, ¿cuál Ujú, era mi deseo? Y en mi caso eran dos principales. Una, quería quedar bien, o sea, era ujú. el miedo, el querer agradar a todos, el querer Agradar a las agradar personas. a las personas. Y dos, era miedo, era Mm, como un sentido de protección. Si mm, digo la verdad, me va a ir mal. mm, Si digo la verdad, me van a regañar. Si digo la verdad, ¿verdad? Y tú me enseñaste que es mejor vivir consecuencias por decir la verdad que vivir consecuencias por decir mentiras. ujú. Y creo que, o sea, porque tú no eres un hombre de muchas palabras, ¿verdad? Pero ahora ya eres de muchas De un más poquito más. palabras, muchas más palabras. Pero creo que estoy tratando de recordarme la frase específicamente que me decías cuando estábamos en nuestros 20, en nuestra década de los 20, y me Hace decías, poquito. y me decías así como es que, ¿qué creías que te iba a pasar si me decías la verdad? Ujú, Como que, ¿qué te iba a pasar? ¿Qué te iba yo a hacer? Y entonces eso me hacía reflexionar como decir, pues sí, o sea, ni modo que me fueras a pegar o a regañar o a, ujú, a insultar o lo que sea. Pero obviamente sí traía ahí la raicilla, ¿no? Del ujú. trauma de mi niñez y todo el rollo, pero sí era un sentido de protección, un sentido de miedo. De miedo. Entonces es mejor indagar el corazón con tu hijo Ujú,
y decir qué es lo que te está motivando Ujú, a actuar fuera de integridad, a actuar con mentiras o ujú, lo que sea, por encima de nada más la acción, ¿no? Si está mostrando agresividad, por ujú. ejemplo, agresión, que él está motivando a eso, a ese enojo, a esa Ajá. ira, ¿verdad? O Ujú, sea, ¿qué le está pasando para que puedas ministrar su carácter ujú, más que la conducta en ese momento? ujú. Sí, hacer preguntas como ¿qué es lo que crees? Mm, ¿Verdad? ¿Qué es lo que crees de esta situación? ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que tú piensas de esta situación? Porque si solamente regañamos, si solamente queremos corregir y que cambie su conducta, ¿verdad? Su forma de actuar sin indagar qué es lo que está creyendo al ujú, respecto de esto, ¿verdad? Pues ujú. entonces a lo mejor logramos un poquito, ¿verdad? A lo mejor logramos a disciplinar un Sí, poquito, sin embargo, va a volver renacer o sí, relucir, ¿verdad? Si no es que se trata de manera correcta. Entonces, sí, el carácter es súper, súper importante. O sí. sea, eh, creo que mi mamá hizo un buen trabajo al enseñarnos, ¿no? A respetar a las mujeres. Mm, Em, a veces, o sea, yo veo otras personas que no, y a veces no es por no falta de respeto como maliciosa, sino de no intencionalidad. O sea, mm, que faltan al respeto a las mujeres porque las ignoran, porque no, como que no hay una intencionalidad de valorar a la mujer como debiera de ser, ¿no? mm, Y eso creo que mi mamá nos enseñó muy bien. O sea, cosas muy pequeñitas, ¿no? Pero muy valiosas, ¿no? Por ejemplo, sí, éramos 4 hombres al principio y una mujer, ¿verdad? Mi papá, sí. nosotros 3 y mi mamá. Y pues era un solo baño en la casa, ¿no? Entonces, al orinar, ¿verdad? En el baño, pues, si no levantábamos la tapa, pues la que sufría todas las consecuencias era mi mamá. Entonces, ese tipo de cosas que dices, a veces no se enseñan Sí, y para mí es tan hasta en los baños públicos, a veces sí. pienso, Te digo, das me cuenta doy cuenta de cómo los del hombres son hombre así, que maleducado. maleducado, o sea, falta de carácter, ¿no? Sí, Falta de una formación ahí de los modales. sí, Y pues les toca, si eres mamá soltera, pues te toca a ti enseñarle esa parte, sí, ¿verdad? O sea, sí. y enfocarte en esas situaciones que son más importantes que solamente la conducta. La conducta rápida, ¿verdad? En Ujú, ese momento. Número 3, rodéalo de hombres piadosos, rodéalo de hombres si asistes a una iglesia, si tienes una comunidad y si no la tienes, pues búscala. Creo ujú, que es importante, ¿verdad? sí, Busca esa comunidad. Tú eres la influencia más grande, pero también Dios diseñó la iglesia, la comunidad de fe ujú, como una familia espiritual. Busca hombres maduros, confiables, que puedan modelar esa masculinidad bíblica, sí. ¿verdad? Porque no van a aprender, yo pienso que no van a aprender masculinidad de una mujer. No, es muy difícil que una mujer pueda enseñarle masculinidad a un niño Ujú, y menos ahorita en este tiempo, donde hay exacto. tanta apertura a Fluidez. fluidez, a apertura a que actúes como quieras actuar. Y yo en este punto quisiera hacer un llamado, yo sé que hay algunos hombres, no muchos, pero hay algunos hombres que nos escuchan o a Sí. lo mejor Saludos a ese 8%. o a lo mejor alguna de las que está oyendo le quiere pasar este episodio a su esposo para que lo diga, porque a veces los hombres nos somos muy comodines, decimos en Mm, México, somos muy, no queremos meternos en la vida de nadie más para que no se metan en nuestra vida. la Y la comodidad. comodidad. Ujú, Y a veces eso, hablando de el cuerpo de Cristo, ¿verdad? mm, Hablando de la iglesia, pues Dios te está llamando a ti, varón, ¿verdad? Que eres un varón que vas a la iglesia, que sirves a Dios, que conoces a Dios, para a lo mejor apoyar a una dama, a una mujer que tiene un varoncito y que no tiene esa figura masculina. Y mm, muchas veces por nuestra comodidad, nos hacemos para atrás y mm. pues no, yo no me quiero meter, ¿verdad? Y luego vemos las consecuencias de cuando no hay un hombre presente y a veces hasta nos quejamos en la iglesia, mira Mm. este muchachito, ya anda así, ya anda así, Pero nunca pero yo decidiste ser una nunca, influencia para él. claro, pero Ujú, nunca yo me dispuse, ¿verdad? ujú, Entonces,
pues a los hombres hacerles un llamado para decir, ustedes tienen que apoyar y rodear a las mujeres cuando están solas, ¿verdad? Sí. Y ser ese modelo a los jovencitos, a los niños que están creciendo sin papá, Sí. eh, porque, porque pues para eso Dios nos diseñó como iglesia, como un cuerpo de Sí. Cristo, ¿verdad? Y vemos el ejemplo con el apóstol Pablo y Tito, Y por ejemplo, ¿no? Timoteo, Timoteo. perdón, Ujú, Timoteo. También creo que con Tito era joven, pero Timoteo, ujú, ¿no? Según la historia, si recuerdo bien la historia, lo que sabemos en el contexto histórico de la vida de Timoteo, su papá era griego. ujú, Entonces se cree que su papá no era creyente ujú. y fue criado en la fe por su abuela y por su Y por su mamá. mamá. Y Pablo vino a ser esta figura paterna espiritual Ujú. que Dios utilizó para levantar la vida de Timoteo y fue un pastor joven, Sí. ¿verdad? Que le tocó una iglesia bien difícil. Sí, pero desde que lo toma Pablo, o sea, los historiadores, ¿verdad? Lo ponen entre de 14 a 19 años más o menos, fue Mm, cuando Pablo lo toma y lo empieza a llevar con él. ujú. Entonces, o sea, él vino a fungir la paternidad espiritual, Sí. porque el papá, sí, en Hechos lo llama griego. Entonces, Ujú, y siempre hacían distinción, ¿verdad?, entre los que eran creyentes y ujú, los griegos, o sea, ujú. o los impíos, Sí, sí. ¿verdad? Entonces es muy, muy importante que como mamá seas activa, ¿verdad? Yo recuerdo aún en la vida de mi hija que yo empecé a hablar con mujeres que yo considero piadosas y que su estilo de vida habla de buen testimonio. Yo les decía, por favor, ten libertad de ser una voz en la vida de mi hija, Sí. porque necesitamos esa comunidad y es una bendición ahora mi hija y nosotros vivimos lejos uno de Ujú. los otros y a mí él compartió con nosotros en un desayuno de mujeres hace poco en la iglesia y ella daba el testimonio de cómo tiene tías espirituales en la iglesia, ¿no? Mm, Una de ellas inclusive le dio una llave de su casa mm, por si necesitaba cualquier cosa y tenía una emergencia. Entonces es muy lindo que seas sí, intencional y decir, necesito que seas una presencia en la vida de mis hijos. Y pues como tú lo decías, ¿verdad? La invitación para los varones a que tomen ese honor, privilegio, con temor y temblor, porque sí, sí, siempre las lineamientos deben de estar en pie, sí. ¿verdad? Siempre, siempre, de protección y de cuidado, pero hay muchas cosas que también en lo saludable, en lo honroso, pueden Ujú, glorificar a Dios y pueden ser una influencia muy grande en la vida de los varones. sí, Yo me recuerdo contigo, o sea, tú creciste con tu papá, pero aún así tuviste varones en tu vida sí. que fungieron en diferentes áreas enseñándote cosas. Sí, sí, sí. Pedro Ávila es Mm. uno de ellos, Alejandro Rodríguez, les mando un saludo por si nos están escuchando. Y ellos fueron, o sea, Tu abuelito mi Pascual. abuelo Pascual, él me enseñó mecánica, o sea, Mm. tendría como 9 años, o sea, yo ya andaba con él chequeando la mecánica del carro, con Alejandro, ¿verdad? Poquito de carpintería, o sea, desde entonces Ujú. estaba ya metiéndole la mano al taladro. Y con Pedro era el ejercicio y todas las cuestiones físicas. O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas que a veces uno no le presta atención, ¿no? Y Mm, dice o sea, la mamá puede decir, no, pues yo hago lo que puedo, ¿verdad? Pero tener una imagen varonil haciendo ejercicio, modelando a tu hijo, es mejor que llevarlo a una clase de Zumba, donde hay puras mujeres bailando. mm. O sea, o sea, Pequeños son detalles un que pequeño pueden detalle que dices, hacer. pues para Ujú, que venga mi hijo, o sea, no lo voy a dejar, tiene 8 años, que no se quede ujú, en la casa y que venga a hacer ejercicio. ¿Y qué ujú, vamos a ir a hacer? A bailar Zumba con otras 25 mujeres. ujú, O sea, haces las matemáticas y dices, ¿cuál es la probabilidad de que ese niño va a crecer bailando de una forma no masculina? ujú, ¿Verdad? ujú, O sea, a diferencia de tener un hombre, ¿verdad? Que ujú, le muestre cómo hacer ejercicio de forma masculina. ujú. Entonces, ese tipo de cosas son importantes que tomemos en cuenta y que busquemos, ¿verdad? Rodearnos, o las mujeres que busquen rodear de varones piadosos, ¿verdad? Sí,
Sí. Número 4, creo que es importante enseñarle a tu hijo varón responsabilidad y dominio propio. Y bueno, esto va de la mano con lo que hablábamos del carácter, ¿verdad? Enséñale a cumplir la palabra de Dios, a Ujú, servir a otros, a trabajar con diligencia, a controlar sus impulsos o a presentar y rendir su corazón delante de ujú, Dios. La estadística, y no los quiero asustar, pero la estadística dice que el día de hoy un niño de 8 años ujú, se está expuesto a la pornografía por primera vez, ujú, ¿verdad? Inclusive estaba escuchando un podcast en inglés que se llama Cultish y estaba hablando uno de ellos, no era Cultish, era otro, perdón. Estaba hablando de cómo en esta ocasión la película de Minions, no me acuerdo qué ujú, número es, tiene muchos innuendos sexuales y mm, cosas así. O sea, es una realidad y no podemos esconder la cabeza en la tierra como sí, ¿cómo se llaman esos animales? Las ostrich. los avestruces. Las avestruces, Ujú, ¿verdad? Y bueno, pues te toca, mamá, te toca ayudarle en su vida sexual en ese sentido ujú, y que asuma su responsabilidad cuando falla. No permitas que la culpa falsa te detenga de ayudarlo a ser un varoncito responsable y que ujú, asuma la responsabilidad de sus acciones, ¿verdad? Porque a veces esta culpa falsa mi mamá decía, mi mamá cargaba mucha culpa como mamá soltera y decía, pues si no te consiento yo, ¿quién? ujú, Si no te doy yo todo, ¿quién? ¿Verdad? Y queremos como balancear la falta de ese papá a través de proveerles con todo hasta en exceso, mm, ser permisivas en exceso, y no tener estas delineamientos y esta disciplina que necesitan, sí. ¿verdad? Que va a ser por su bien. Entonces, no permitas que esta culpa falsa, por eso es tan importante empezar por llevarlos al Señor y tú recargarte en el Señor Sí. para que no permitas que esta culpa falsa sea la que motive Ujú, tu forma de ser mamá, sí. ¿verdad? Sino Sí. que estés anclada en cómo el Señor te está llamando a hacerlo. Estas habilidades son muy importantes y tú lo mencionaste, Ujú, ¿verdad? Más que los logros académicos. O sea, el que saque 10 en segundo de primaria, I am so sorry para las que no les va a gustar esto, pero la verdad es que no importa para nada. O sí. sea, ningún 10 de todos los que saqué en segundo de primaria me han servido de nada en En lo la largo de vida. mi vida. Este, no te estoy diciendo que está bien que críes hijos que no les importen sus calificaciones, pero a veces nos obsesionamos tanto Ujú, con el aquí y el ahora que perdemos de vista lo que puede tener un impacto más a futuro así y es. generacional y eterno. Ujú, así es. Sí, y número 5, no hagas, y este creo que va en conjunto a los otros, ¿verdad? No hagas de la ausencia de su padre el centro de su identidad. Mm, A veces puede ser muy tentador para la mamá, ¿verdad? Que ujú, está sola, siempre estar diciendo, es que, ay, mi hijo, pues no tienes a tu papá. Es que ujú, como tu papá no está, presentarlo ante otras personas como, ay, mira, mi hijito pobrecito. O sea, mm, entonces lo creamos una víctima, mm, ¿verdad? Y aún aunque estemos hablando de sus espaldas creyendo que no nos oye, ujú, ¿verdad? ujú. El niño de 4 años escucha todo Sí, eso y sí, recibe todo eso y lo va a atesorar todo eso. sí. Entonces se convierte en la identidad, es decir, nunca tuve papá Ujú. y eh, durante mucho tiempo se ha utilizado esa excusa eh, en muchas formas. Se ha utilizado mucho esa excusa de muchas maneras aquí en Estados Unidos, para decir esa es la razón por la cual hay tanto crimen, porque el Mm, papá está ausente. ujú, Pues, o sea, ¿cree que juega un papel? Sí. ¿Que esa es la razón por la cual ujú. hay crimen? No. No. Y Ujú. muchas veces pudiera ser que la mamá misma está fomentando Excusa. esa Ujú, identidad ujú, y al jovencito, ¿verdad? Esa es mi identidad y porque no tengo mi papá, hago esto. mm, Y está bien, porque yo no tengo mi papá, porque soy víctima. Entonces mm, yo soy pobrecito, ¿verdad? ujú, O sea, se ujú, convierte en un ciclo que nunca termina. Entonces, ujú, pues mamá, en lugar de eso, ¿verdad? Identifícalo
como un niño con una característica especial, pero sin embargo su papá celestial existe, Así es. ¿verdad? O sea, por eso vuelvo al punto, conjunta a todos los demás, porque el primer punto era decir, ayúdalo a conocer a Dios como el Ujú, papá. ujú. Si ese niño crece con esa identidad de que Dios está con él, de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios para con él, de que él no está abandonado por Dios, aun que su papá físicamente no esté con él, ¿verdad? Puede hacer una gran diferencia. Sí, Y le puede ayudar a procesar el dolor de no tener al papá, ¿verdad? El rechazo, la herida, sí, el sufrimiento de no tener al papá de una manera correcta, de una manera piadosa, sí. conociendo que Dios le ama, ¿verdad? Que Dios es el que le redarguye, que Dios es perdón, el que le redime, Lo ¿verdad? Lo rescata. rescata de esa Ujú, situación y ahora tiene una oportunidad en Cristo, ujú. ¿no? Oye, y se me está ocurriendo algo, ¿qué tal como bonus o como mamá orar por ese varón para que se convierta a Cristo? ¿Podría ser válido? ¿Cuál varón? El papá, Ah, el papá, el sí. papá biológico. Sí. Pues bueno, asumiendo que no es cristiano, pero a lo mejor sí es cristiano y como quiera están Mm, separados, divorciados, viviendo cada quien sí. su propia vida. O sea, porque aún puedo creer aún puedo creer que esto es válido para, por ejemplo, una pareja que crecieron en el evangelio, que los dos, pero por decisiones personales, ¿verdad? Se separaron y aún aunque el papá quisiera estar presente, pues no lo está. O sea, no Ujú. vive con el hijo, Sí, ¿verdad? sí, Entonces a lo sí. mejor Hay un sentido de hay ausencia. una ausencia. Entonces Sí, aún así aplica, ¿verdad? sí. Pues sí, obviamente, Si que no es salvo, la s- salvación pudiera ser cosas grandes, sí. ¿verdad? Una cosa una recomendación es pues nunca le hables mal del papá, Mm, ¿verdad? O sea, a lo mejor pudiera ser que es un hombre así muy malvado, o a lo mejor fue la razón por la cual no está contigo, ¿verdad? Como mujer es porque es un hombre malo, ujú. ¿verdad? Pero no hablarle tú de esa maldad a tu hijo, ¿cuál es el beneficio? ¿Verdad? Exacto. O sea, lo único que vas a causar es más daño, más herida, más Resentimiento, resentimiento, enojo. falta de perdón, etcétera, etcétera. Ujú, Entonces, eh, pacta contigo mismo, decir, no, no le voy a hablar de las pestes, ¿verdad? Que me hizo este hombre. O sea, no hables mal del papá, ujú, porque finalmente sigue siendo el papá y Dios utilizó a ese señor, a ese ujú. hombre, para darle vida a tu hijo, ¿no? Exacto. Entonces, qué bendición que ahora tienes a un varoncito Sí. que estás educando, que estás criando, que estás tratando de encauzarlo en el Señor. eh, y Dios utilizó a ese hombre imperfecto, malvado, para usarlo para su gloria. Entonces, no, no le hables mal Mm. del papá, Eso es muy ¿verdad? importante, sí. Ujú, Déjame recapitular los 5 puntos. Número 1, ayúdalo a conocer a Dios como su Padre perfecto. Número 2, forma su carácter más que simplemente controlar su conducta. 3, rodéalo de hombres piadosos. 4, enséñale responsabilidad y dominio propio. Y 5, no hagas de la ausencia de su papá el centro de su identidad. ujú. Espero que este episodio les haya ayudado. Si tú no este es tu caso, pero conoces a alguien, por favor, compártelo. Creo que puede ser una ánimo para ellas. Mamá que nos escribiste, tu trabajo no es cumplir 2 roles. Ujú, Tu trabajo es ser una mamá fiel y recargarte en Dios lo más que puedas ujú, y hacer caminar con fidelidad confiando que Dios va a utilizar todas las cosas para su gloria. No necesitas ser 2 personas, necesitas depender de Dios. Aprovecha aquellos recursos que el Señor ha puesto a tu alrededor y camina un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. La meta no es que críes a un varón perfecto, sino a un varón que pueda conocer, amar y depender de Dios. Así es que gracias por habernos acompañado, gracias por el día de hoy recordar, aún aquellos que tienen un padre, que la idea no es estar dependiendo o echándole la culpa de nuestros traumas ujú, al padre o a la ausencia del padre, pero la idea es depender, amar y conocer a aquel Padre Celestial que siempre está presente, que nunca nos va a abandonar, que nos ama con amor eterno. Y si nos dedicamos más a cultivar eso,
todos, ¿verdad? Independientemente de nuestra situación de papá, creo que estaríamos del otro lado. Gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.